Las voces, cuánto análisis también del día después. Y en este programa quisimos detenernos con dos voces que yo respeto mucho desde hace mucho tiempo. La primera de un periodista, un reportero, que ha viajado por todo el país documentando la historia de lo que han sido los grupos criminales ya desde hace varios años en este país. Eh, pero bueno, pues lo que ha hecho el Cártel Jalisco Nueva Generación en más de 20 entidades. Por ahí le decían a Diego Enrique Osorno en esta columna publicada el día de ayer que cómo definir al Cártel Jalisco Nueva Generación. Decían, bueno, es como el Oxxo del crimen. En cada esquina parecía haber una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación. Así que le agradezco que me acompañe esta tarde. Cédric Raziel, él es periodista del diario El País, ya ha publicado, es una gran historia sobre la historia del cártel y del propio Nemesio Ceguera en el diario El País. Cédric, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, querido Risco, gracias por la invitación. También el reconocimiento es mutuo, lo sabes. Muchas gracias, Cédric. Y también me interesaba mucho platicar con una voz en Jalisco, una voz que ha sido testigo también desde hace tantos años de lo que ocurre en este estado y el por qué se ha convertido esto en una marca del crimen ya conocida a nivel mundial, el Cártel Jalisco Nueva Generación, y es el periodista que por supuesto está en Guadalajara, Diego Petersen. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Risco, hola Cedric, qué gusto compartir con ustedes este espacio. Pues primero, a ver, me gustaría platicar contigo, Cedric, y que le comentaras a nuestro auditorio este trabajo que publicas el día de ayer, un poco para recordarle y dar contexto de la historia y de lo que significa el Cártel Jalisco Nueva Generación. Platicaba hace unos segundos que, a diferencia de lo que ha sido el Mayo Zambada o el propio Joaquín Guzmán Loera, pues Nemesio Ceguera no es un capo, digamos, de alcurnia de la década de los 70, de la década de los 80, incluso de los 90, no figuraba. Él figura, digamos, ya en un tardío 2009, 2010, empiezan a darse las primeras crónicas sobre su nombre en nuestro país. Así que es una ascendencia en el crimen cósmica lo que logró el Mencho en esta empresa criminal, Cédric. Claro, Risco, tienes razón, sí es importante dar este contexto, situarlo, porque yo diría que a partir de esa década comienza a transformarse el fenómeno del crimen organizado. Eh, Ahí estoy escuchando entre colegas periodistas, pues quizá este era el último capo, ¿no? Como lo entendíamos, ¿no? Como cabeza, como una cabeza que le da identidad, que determina, que marca el rumbo de un cártel. Era el gran pendiente en la baraja criminal de los objetivos del gobierno de México. Un poquito de memoria, pues el cártel de Jalisco, antes de llamarse así, nace como, se acordarán, los Matacetas. eh, Eran una alianza con el cártel de Sinaloa, en ese momento todavía, hasta 2010, que se había configurado específicamente para detener el avance de los Zetas, ¿no? Que en ese momento también estaban en un ascenso y además con un distintivo muy, muy peculiar, pues muy macabro, que Los era la extrema sanguinarios. violencia, ¿no? Así Los es. sanguinarios que eran los Zetas. Ahora viene los Matacetas, el cártel del Mencho, replican esa violencia, pero también la llevan a un nivel de barbarie brutal. Y entonces ahora ya se volvió una práctica común, es como, ya no es un distintivo de ningún cártel, ya todos los cárteles parece que están recurriendo a esta extrema violencia. Algo importante es que en poco más de una década, el cártel de Jalisco pues desplaza a las grandes organizaciones criminales, empezando por el cártel de Sinaloa. Los Zetas también pierden influencia y ahora pues es probablemente ya el cártel más importante en México, con negocios en todo el país básicamente. Es cierto esto que escribe Diego Enrique Osorno sobre, pues funciona como una franquicia, ¿no? El permite que se use su nombre, el nombre del cártel en otros estados a cambio de un tributo que le dan las organizaciones locales. Y entonces en ese sentido se expande su marca, expande su influencia. Esta otra innovación que hace es lo de reclutar de manera forzada milicias también.
quizá también el fraude a través de los tiempos compartidos, ¿no? Donde muchas de las víctimas son personas de Estados Unidos y que les ha reportado $300 millones en 4 años. Es decir, y están metidos también en el huachicol, en la extorsión. Esta famosa familia Jensen, pues bueno, de manera ahora no sorprendente, está vinculada a Cártel de Jalisco Nueva Generación. Es decir, el fentanilo, la cocaína, la metanfetamina, esto se desprende de una acusación de parte del Departamento de Justicia en contra de El Mencho. Y también hay que mencionar a la familia de los Valencia, ¿no? Los Queenies. Sí. El Mencho empieza a figurar, digamos, no se explicaría su carrera ni la del Cártel de Jalisco sin esta vinculación con los Valencia, un clan familiar. Su esposa es apodada la jefa, es parte de esta camada de hermanos que surge en Michoacán, igual que él, y que pues tiene una alianza familiar, pero también de negocios, es decir, como una especie de matrimonio de familias criminales, Sí. en el que pues también la propia jefa, Rosalinda, me parece se llama, tiene un propio récord criminal que de alguna forma pues también yo diría que la sitúa como una posible sucesora, pero yo haría esta última reflexión, Risco. Muchos analistas ya han venido hablando de el fin de la era de los grandes capos. Es probable que al cártel de Jalisco, como a otros cárteles, ya no necesiten de una figura con este peso, con tal influencia y Claro. preponderancia para seguir operando. Ya no necesiten de este CEO, digamos, empresarial, Exacto. criminal. Diego, el Cártel Jalisco Nueva Generación, has seguido la crónica estatal de lo que ha significado este crecimiento también y también lo que ha significado, digamos, en el estado, en Guadalajara, lo que decíamos también de cómo era un secreto a voces que vivía y que residía en Tapalpa. ¿Cómo se ha tomado la noticia, Diego, después de seguir tantos años al Mencho, periodísticamente hablando? Hola, Jesús. Sí, a ver, yo creo que aquí hay dos cosas importantes. Una, de lo que efectivamente este cártel nace en aquella confrontación entre lo que se llamaban los torcidos y la resistencia, los torcidos que salían originalmente al cártel de Sinaloa y la resistencia con los Zetas, porque el Mencho traiciona a Lobo Valencia, que era el líder del cártel, que era un cártel entonces pequeño, porque fue el primer cártel que se dedicó a las drogas sintéticas, es decir, a las Mira, drogas claro. cocinadas, ¿no? Él entiende que ese es el futuro del negocio de las drogas y se mete por ahí, traiciona al Mencho. Y la otra cosa importante también decir, los González de Valencia son fundamentales en la estructura, es decir, de alguna manera la parte operativa, criminal, la figura de Atever, era por supuesto Nemesio Oseguera, también le decían el Señor de los Gallos, un personaje, digamos, con mucha que inventó que había que tener ejércitos criminales, que no solo había que hacer grandes negocios, sino que tenía un ejército criminal que lo respaldaba. Pero el negocio lo hacían los González Valencia, es decir, los que llevaron la metanfetamina mexicana a Europa, a Japón, a otros lados del mundo, fueron los González Valencia. No se entienden el uno sin el otro. El Mencho es la cabeza visible de este cártel que además, como bien funcionaba, pues como una especie de estas empresas piramidales, ¿no? Donde en cada lugar el dueño del territorio, el que controlaba el territorio, se vinculaba al cártel Jalisco buscando protección, buscando nombre, ¿no? Porque no es lo mismo decir, Sí, claro. soy de Sí. el cártel de Chiquilistlán, que decir soy del cártel Jalisco Nueva Generación, que ya era una organización poderosísima, no solo en México, sino en el mundo. Y esto lo vimos en las reacciones de ayer, es decir, hay lugares donde hay reacciones que dices, bueno, ¿por qué quién reaccionó? ¿Quién? No es que haya una orden, sino gente que tiene identidad con la marca, ¿no? Decide quemar un Oxxo o un banco para decir, aquí estamos presentes defendiendo la marca. En Jalisco hemos vivido, yo escribí hoy por lo menos 3 transiciones de
de crimen organizado, ¿no? Todas con funestas consecuencias en el incremento de la violencia. La última justamente, la que hablaba de la resistencia, aliada con los Zetas y lo que luego fue el cártel Jalisco, que eran los torcidos aliados con el cártel de Sinaloa, diciéndole somos tu brazo operativo en Jalisco. Luego lo rebasan muy rápidamente y el Mencho y los Queenies entienden que el negocio está en otra parte. Sí transformaron el negocio criminal en México. No es efectivamente ya un negocio. Dame una pausa, Diego, pero vamos a hablar de esta cronología y también de las redes políticas. Pausa y regresamos. En Walmart, cuida. Tarde con 38 minutos y le agradezco que permanezca en la línea el periodista Cédric Raciel, periodista del País, y el analista, por supuesto, columnista también, reportero también de tantos años, Diego Petersen. Diego, estábamos hablando de estas tres fases y tres historias del narco en el estado de Jalisco y nos estabas platicando de cómo todos se van a un desenlace funesto. Terminamos esta explicación y me quedaría contigo también para que nos expliques un poco lo que ha significado también el cártel Jalisco Nueva Generación a nivel de red política. Estamos hablando constantemente de cómo se franquicia el crimen organizado, pero de ese lado, digamos, están o entendemos la situación como los malos, digamos, de esta película. Sin embargo, Jalisco y tantos estados han sido testigos de cómo las redes políticas, para no ir muy lejos, Tequila, también eran franquicias del cártel Jalisco y compraban esa protección y esa extorsión también, Diego. Sí, a ver, te termino nada más diciendo justamente en esa transición que hace el consorcio del cártel Jalisco con el Mencho como brazo operativo militar, ¿no? Y los de González Valencia como los que tienen la gran visión del negocio, también entienden que pues, la política es parte del negocio. Entonces empiezan primero tomando solo en los territorios, en la secretaría, en los municipios, la policía. Pero al final terminan cooptando no solo la policía, sino todo lo que tenía que ver con obra pública y con permisos y mercados, ¿no? Y entonces empiezan, digamos, a explotar a los ayuntamientos nada más. La renta cada vez viene menos de la droga y más de otros negocios ilícitos, ¿no? Uno de ellos, el control territorial, donde empiezan a cobrar impuestos literalmente o pago de piso, como se le dice normalmente, y también a expoliar a las arcas municipales, ¿no? Entonces me parece que ahí hay también una cosa que no habíamos visto con los cárteles tradicionales que entendemos como los cárteles de la droga, que hoy yo coincido, puede ser que estemos ante el final de ese esquema, pero el crimen organizado, con o sin Mencho, está instalado en decenas, si no centenas de municipios de todo el país. Y Cédric, le dedicas un párrafo y varias historias también sobre la incógnita de la sucesión, que es, digamos, la pregunta tal vez más repetida desde redes sociales, Cédric. ¿Qué llega o qué pasa después con esta introducción que nos ha dado el propio Diego de quedará con o sin el Mencho? Bueno, es probable, es una lectura más también a raíz de los insumos de otros propios colegas. Yo creo que sin duda el propio aparato de seguridad del Estado tendrán más claridad en esto, ¿no? Lo dijeron en esta mañanera de hoy, que pues ya se está monitoreando a quiénes serían los posibles sucesores del Mencho. De entrada, varios en su círculo familiar están neutralizados, 2 hermanos suyos están detenidos, uno en Estados Unidos, otro en México, su propio hijo está también sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos, su cuñado, el líder de los Queenies, el Queenie, está también en Estados Unidos detenido. Es decir, me parece que ha habido golpes constantes de alguna manera al cártel de Jalisco a lo largo de estos últimos años. Yo creo que se han sincronizado muy bien la agenda del propio Donald Trump, las presiones en torno a golpes contra el crimen organizado y un giro que hay que reconocer también
de parte del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, en el sentido de ya se acabó el paradigma de abrazos no balazos, sin que ello signifique volver al paradigma anterior de balazos y balazos, ¿no? Ahora hay yo creo que esto marca también el fin de ese paradigma en el que se usa mucho la inteligencia, la colaboración entre la federación y los estados, la colaboración entre las dependencias, también un poco superando aquellos años en los que pues hablaba de una rivalidad o una desconfianza entre el ejército y la marina. Bueno, ahora parece que estos un montón de taras se han ido superando y han permitido pues un resultado que es definitivamente plausible, Sí. ¿no? Yo pienso que se reaccionó de buena manera a la respuesta que vino después del cártel de Jalisco en varios estados. Esto confirma lo que dice Diego, ¿no? La presencia a nivel infranacional del cártel de Jalisco es espeluznante, Sí. ¿no? O sea, está penetradísimo el país de parte de esta organización criminal que además, pues, como lo veníamos diciendo, pues ha cooptado un montón de registros de la economía, de la vida social de México. Y entonces, quizá la pregunta, querido Risco, no es, sí, por un lado, cómo se podría dar el nuevo liderazgo del cártel, si una sola persona o varias, Sí. una especie de mesa de dirigentes, pero más bien tenemos que transitar a cómo, y la gran pregunta es cómo vamos a contener, a destrabar, a deshacer estas redes, Este eh, nudo. Sí. este nudo, esta penetración Sí. tan en la médula ya de la cultura, también incluso de México, es hacia donde tenemos que ir, pero quizá no se podía transitar a esa nueva fase sin haber dado este paso contra el último, yo diría el último gran capo Así es. de México. Así es, Edric, me parece muy necesario este análisis. Diego, termino contigo. ¿Cómo están las cosas en Guadalajara? ¿Qué se sabe? Ahorita a las 3 de la tarde con 44 minutos, ¿ya más tranquila la situación o sigue siendo, digamos, para ese día de asueto? No, a ver, literalmente es un día de asueto. Tú estás muy joven para acordarte, Lesco, pero yo no recuerdo días así más que el COVID y los primeros de mayo cuando vivía don Fidel Velázquez, que nadie trabajaba. Es decir, está absolutamente todo cerrado, Sí, no hay transporte público, el transporte masivo empezó a funcionar ya hoy por la mañana, pero los camiones no, y los dueños de los camiones no quieren salir, no hay escuelas, no se ha decidido si mañana va a haber o no, el gobernador dijo que todavía están evaluando, entonces literalmente digamos, se siente el ambiente denso, ¿no? Se siente claramente un día extraño y todavía quedan algunos bloqueos, eso de que que se ya informó no, en la mañanera, sí, de que ya no es cierto, ¿no? Sí. Y además hay otro tipo de bloqueos, hay por ejemplo en una carretera que baja a Puerto Vallarta, Sí. de San Sebastián del Oeste, pues lo que hicieron fue una gran zanja para que no pase nadie, ¿no? Claro. Destruyeron la carretera y punto. Y en otros, cuando han intentado quitar los camiones, llegan algunos motociclistas disparando y entonces ahuyentan a las grúas. Sí, se va normalizando poco a poco, sí, sin duda, pero lo que no se ha normalizado pues es el ambiente de tensión que vive la ciudad y sobre todo de incertidumbre, ¿no? Porque no hay absolutamente ninguna claridad, por supuesto, ni de qué sigue, ni cuál es el escenario futuro, y yo creo que viviremos algunos días de calma y tristemente tengo la hipótesis de que esto va a empeorar en algunas semanas. Diego, te agradezco de verdad este análisis, estos minutos. Para nosotros será muy importante tocar base contigo. Gracias, Diego. Al contrario, un abrazo y un abrazo también para Cedric. Es la voz de Diego Petersen, Abrazo, periodista, Diego. analista político. Y gracias, Cedric, también por este análisis también y por platicar con nosotros en este día después. Un abrazo, Cedric. Abrazo, Risco. Abrazo, Diego, también. Bueno, pues ahí está.